¿cómo ponemos esa utilidad clínica en nuestro paciente del próximo lunes? ¿Cuál es el impacto económico a todos los niveles y hacia dónde vamos? Cuando hablamos de paneles genéticos, esta es una gráfica de qué es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de todo el genoma, cuando hablamos de qué es el exoma y cuando hablamos del panel genético, este es el fragmento de información que nos está dando desde este momento. Todo viene prácticamente de que el NIH hace una declaración muy importante en donde todas las pacientes se benefician de quimioterapia y prácticamente tomamos decisiones en base a riesgo. Más riesgo, más tratamiento. Más riesgo, quimio. Si todas se benefician, todas hay que darle de alguna forma u otra. Sin embargo, todos hemos escuchado y seguiremos escuchando que finalmente esto es un continuo de información. Pero en base a esto encontrábamos que añadirle quimioterapia al tamoxifeno en los tumores hormonosensibles tenían un beneficio en periodo libre de enfermedad. Prácticamente, sobre todo a nivel locorregional y en otros tumores. Pero a mayor tamaño, más beneficio, a menor expresión de estrógenos, menos beneficios y así sucesivamente. Entonces, esto permitió el nacimiento de encontrar algunas plataformas, y estoy hablando también en los tempranos años 2000, en donde encontraron y decidieron que a un grupo de pacientes, 600 pacientes, encontraron 250 genes que pudieran estar involucrados en términos de recaída y supervivencia de estos pacientes. Entender esto y encontrar esos 16 genes que nos pudieran predecir qué paciente tenía más posibilidades o menos posibilidades de recaer, encontraban entender más allá de los aspectos clínicos, entender biológicamente alto riesgo genómico o bajo riesgo genómico. Esto, entender que en una fórmula matemática nos diera una significancia más allá de la edad y más allá del tamaño y más allá de algunos otros datos que sin duda podemos ver. Y de eso sale de 668 pacientes encontrar que estos 21 genes, aunque realmente los que están analizando son 16, esa es la receta del portal, que está ahí abajo. Finalmente entender que van ponderando qué genes en diferentes expresiones pueden tener más peso y menos peso, y analizan en una curva muy interesante en entender cuál es la categoría de bajo riesgo. En ese primer momento histórico hablaban de un riesgo intermedio, 14% de probabilidades de recaída a 10 años versus 30%. Entonces, la discusión con nuestros pacientes es cuánto te beneficias, cuánto riesgo. ¿Tienes poco riesgo, tienes un riesgo moderado o tienes un alto riesgo? ¿De acuerdo? Finalmente, estas eran las curvas de entender, esta era la de bajo riesgo, estas eran pacientes con tamoxifeno y sin tamoxifeno. Y los dos valores importantes para entender que tenían impacto era la edad y el record score. Entonces empezaban en esos años a entender que el record score era un valor único para entender un factor pronóstico de riesgo. Entender que finalmente en esta continuidad, ¿por qué lo pongo y por qué me regreso a esa historia? Porque hoy el record score es un valor con un número continuo. Si ven las posibilidades de recaída, va de menos a más, prácticamente de 0 a 50. Entonces, hoy decir todos los de menos de 25 no, todos los demás de 25 sí, volteemos y recordemos siempre, cada vez que tengamos un oncotype enfrente, cada vez que tengamos una paciente enfrente, que así como cada milímetro importa, así como cada ganglio importa, el número de record score, todos importan. Pero los números son duros, identificar los números y cuáles son el grupo de pacientes que de manera continua van a tener la diferenciación y sin duda el record score. Entonces, el primer mensaje que me gustaría dejar es: todas estas pacientes van a beneficiarse porque vamos a cuantificar categóricamente la probabilidad de recaída a distancia y la supervivencia global con el puro record score. Finalmente hay un estudio, el primer estudio 1A de evidencia, un estudio fase 3, lo desarrollan, se llama Plan B, lo desarrollan los alemanes y es de 18 a 75 años, en donde miden pacientes con ganglios positivos y sin ganglios. Interesante porque eran tumores T2, grados 1, grados 3 e incluso pacientes menores de 35 años. Probablemente para evaluar cuál es la posibilidad de recaída a 3 años en pacientes que tuvieran un muy bajo riesgo de record score.
pusieron ellos como punto de corte 11. Este es el algoritmo, más de 3,000 pacientes. Hoy prácticamente tenemos un seguimiento extraordinario. ¿Cuál es la concordancia y cuál es el agregado de valor que podemos tener en este grupo de pacientes en darle solamente tratamiento endócrino o añadir quimioterapia? Y veíamos justamente cuál era el resultado del número de pacientes que podíamos tener en menos de 11. Recuerdo los pacientes 18 años a 75 años, incluyendo ganglios positivos, y tienen casi un 20% de menos de 11%. Entonces, este es el grupo de pacientes que sin duda se van a beneficiar probablemente de no añadir quimioterapia porque no va a agregar prácticamente ningún valor. La mediana del tumor era alrededor de 19 milímetros y había un número importante de 1 a 3 ganglios que son alrededor del 35%. Estos no son estudios nuevos, ya tienen una evidencia mucho más larga para entender todo esto. Y una vez más, esa es la cifra que les quiero ver, prácticamente la curva punteada azul con la curva prácticamente están perfectamente juntas, no hay beneficio de añadir quimioterapia en este grupo de pacientes. Cuando volteamos a ver y querer identificar que si la proliferación celular medida por Ki-67 tiene un impacto, claro que siempre va a tener un impacto, pero vean prácticamente hasta cuándo dejamos de lado de saber que un Ki-67 probablemente lo que podemos considerar alto, más de 20, no nos agrega valor del récord score. Entonces, claramente, menos de 11, 97.9% de supervivencia, muy importante, sin agregar quimioterapia. Entonces, ese grupo de pacientes, claramente vamos a ver que no se benefician. Una vez más, la columna vertebral de los factores de riesgo en cáncer de mama van a seguir siendo los ganglios y de la misma manera, de manera significativa, el grado histológico y también nuestro récord score. Entonces, hoy, las pacientes con más de 12, prácticamente hay que voltear a ver cómo se comportan si agregamos o no quimioterapia. Entonces, el segundo mensaje, pacientes con récord score menos de 11 sin quimioterapia tienen un periodo libre de enfermedad prácticamente cercano al 100%. Hoy, incluyendo un grupo de pacientes que más miedo nos dan, ganglios positivos y 35 años, también están incluidos en este grupo de pacientes. El giro debe dar rápidamente la vuelta para entender que vienen dos estudios que cambian la historia de la utilidad del oncotype. Durante mucho tiempo, como yo les enseñé, había un riesgo intermedio y ese riesgo intermedio enloquecía a muchos de los usuarios. ¿Cómo me debo comportar entre 18 y 31? Es un riesgo intermedio. Personalmente yo creo que la vida tiene un riesgo intermedio, siempre vamos a estar en una escala de grises, siempre tenemos que entender que nunca vamos a tener parteaguas. Prácticamente creo que debemos de definir que todo tiene un qué y un cómo, pero finalmente hacen un estudio, TAYLOR-X, que finalmente encuentran, desde el 2015 encontramos la primera estudio de validación. Lo más importante que quiero que se lleven hoy es encontrar, yo creo que no hay ningún estudio con tantos años de seguimiento, prácticamente 10,000 pacientes analizados de manera muy analizada, en donde la respuesta de encontrar cuál es el punto de corte con el que nos debe dejar más tranquilo. Rápidamente es muy bajo riesgo, menos de 11, alto riesgo, más de 26, y cómo nos deberíamos de comportar justamente entre 11 y 25. Prácticamente ahí está el estado de área de percepción. Me parece importante poner esta diapositiva porque a veces cuando decimos, pero el paciente que tengo enfrente pues, no era el que se comportaba con los estudios que validaron todo esto. Este es un estudio, estos son los 10,000 pacientes en TAYLOR-X, y este es un estudio que hicieron los de la empresa, en su momento era Genomic Health, ahora es Exact Science, 140,000 pacientes, y las curvas en la práctica clínica que son exactamente iguales que TAYLOR-X. Entonces, cuando tratemos de contestar, es que se parecerá a mi paciente que estaba incluido ahí. Esa es la curva. Y la mediana que vamos a encontrar prácticamente es un récord score de alrededor de 17. Esa es la mediana. La mayor parte de nuestros pacientes van a surgir de bajo riesgo. Y esta es una gráfica que escandalizó prácticamente a todos los que se dedican a cáncer de mama cuando apareció con
primera vez, en donde encontramos que no había beneficio prácticamente en agregar quimioterapia en ese grupo de pacientes de menos de 25. Hoy la pregunta es, ¿por qué voy a aumentar este riesgo si no tengo ningún beneficio? En todos los escenarios, supervivencia global, libre de enfermedad, enfermedad invasora. Entonces hoy prácticamente está en las guías de la nueva JCC, en donde el factor pronóstico más importante, independientemente de dónde estás, si tú tienes un oncotype de bajo riesgo, tienes un estadio 1A pronóstico. Hoy el impacto que tuvo todo esto fue incluso llevarlo a uno de los esquemas más importantes. Cuando se hizo los subanálisis de cuánta información me agrega conocer el riesgo clínico, pues prácticamente estaba exactamente igual. Entonces, hoy nosotros podemos hacer nuestra matemática, tener nuestro riesgo clínico, alto riesgo clínico, bajo riesgo clínico. Sin duda, esta prueba fenómica nos va a añadir, sin duda, una información muy valiosa. El parteaguas va a estar en ser premenopáusica o posmenopáusica, porque la diferencia entre tener más de 50 años o menos de 50 años, ahí es donde cambian las cosas. Las posmenopáusicas o más de 50 años, vean la curva, prácticamente es paralela, pero vean la curva cuando estamos en enfermedad premenopáusica, cuando estamos en enfermedad de menos de 50 años. Hoy, entender cuál es el beneficio y la discusión que nosotros podemos tener con nuestras pacientes de cuánto agrega valor, pues podemos hablar, añadirte quimioterapia te va a añadir alrededor del 6%, o te va a añadir alrededor del 27%, o te va a añadir alrededor del 12%. Las pacientes no quieren ir a escuchar una clase de matemáticas. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tener, pero en el momento que nosotros ponemos los números, finalmente tenemos que saber si nosotros tenemos en la era post-Taylor-X, este es el grupo de pacientes que pudieron haber recibido sobre tratamiento si no hubiéramos tomado el oncotype, 9%. Pero escandalosamente hablando, sería un 43% de las pacientes que no se hubieran tratado. Tengo que reconocer que hoy día, al principio cuando empezaba a usar oncotype, yo hacía el oncotype para decirle, es que con esto vamos a saber si no te doy quimioterapia. Hoy el oncotype en ganglios negativos yo lo entiendo diferente. Quiero estar seguro que no se hace ese 15% que sin duda agrega valor en disminuir tu riesgo casi del 27%. Hoy quizás es un grupo pequeño de pacientes, pero sumamente importante para saber que no la debo subtratar. Y sobre todo en ese grupo de pacientes premenopáusicos. Sin duda las posmenopáusicas juegan un papel, pero entender, y esto se añadió prácticamente en todas las guías, tanto de ASCO como de NCCN, en cada una de las pruebas. Entonces, de 11 a 25, sin quimioterapia, a 9 años, en ese grupo de tumores, prácticamente los pacientes van a estar bien en el 95% de las veces. ¿Qué pasa con ganglios positivos? No sé para ustedes, para México probablemente es uno de los dolores de cabeza más grandes. Nosotros tenemos pacientes con tumores un poco más grandes, un poco más jóvenes las pacientes, un poco más agresivas las cosas, aún en los luminales. Bueno, ese estudio se llama Responder, y en ese Responder ya se aleatorizaron 5,000 pacientes, otra vez contestando la pregunta, muy similar al estudio con respecto al anterior, nada más de 1 a 3 ganglios. Y aquí no solo queríamos saber si la edad, sino el estado menopáusico era pre o posmenopáusico. Y otra vez encontramos que los objetivos se cumplieron perfectamente en identificar la paciente que no agregaba valor, añadir quimioterapia. Hoy prácticamente la paciente que tiene menos de 25, aún con ganglios positivos, de 1 a 3 ganglios, prácticamente las curvas de supervivencia son exactamente iguales y el beneficio absoluto de añadir quimioterapia en este grupo de pacientes es alrededor del 1%. Sin duda se comporta una vez más diferente en premenopáusicas, como pudiéramos esperar, como sucedió anteriormente, y ese grupo de pacientes permitió hoy que a las premenopáusicas con ganglios positivos no hay que dejarles de dar quimioterapia a ese grupo porque el beneficio sin duda está presente en ese grupo de pacientes. Entonces, hoy el estado menopáusico juega un papel importante en entender esta prueba. Probablemente los ganglios no juegan el mismo peso en este factor. Entonces, hoy el estado menopáusico podemos encontrar en las
posmenopáusicas no hay beneficio de quimioterapia, como sí lo existe en las pacientes premenopáusicas. Y eso permite que incluso en las guías podamos entender que ahí estará, perdón, ¿qué pasó en estas diapositivas? Entonces, sin quimioterapia, el grupo de pacientes de 0 a 11 ganglios van a estar bien en el casi 99%, de 11 a 17, 99.4%, y de 18 a 25, 95%. Sin duda, como ven, este es un constante. Y luego quisimos entender qué pasaba con la enfermedad microscópica. En la enfermedad microscópica entendíamos que finalmente se comporta igual que N1, pero el grupo de pacientes, cuando hicieron el análisis muy pequeño, nada más había 200 pacientes, entonces todavía hay muchas preguntas que contestar. Hoy, categóricamente, yo pudiera decir, considerémoslo como N1 y el beneficio, sin duda, se va a comportar de una manera muy similar. Las preguntas que nos siguen dejando intranquilos, ¿es realmente que la paciente, cuando hacemos anticoagulatomía, cuando hacemos un bloqueo hormonal, esa se comporta como posmenopáusica? Hoy no podemos contestar categóricamente eso. La teoría, sin duda, deja mucha área de investigación para poderlo contestar. Porque las pacientes con diferentes irregularidades en los periodos menstruales, hoy que están perimenopáusicas, prácticamente se comportan de una manera muy similar a las posmenopáusicas. Cuando le preguntaron a los expertos, Ken Osborne o Virginia Camari, finalmente salieron de esa presentación, y cito textualmente cómo le contestaron, y salieron igual de desagusto que muchos de nosotros. Todavía pensé que iba a salir con la respuesta de cómo comportarme, y probablemente no fue así, probablemente tengamos que esperar un poco más. Lo que es un hecho es que añadir quimioterapia en un grupo de pacientes con bajo riesgo, con SRC no está añadiendo mucho más valor. Entonces, categóricamente podemos decir que las pacientes hay un beneficio sustancial en más de 25, las pacientes posmenopáusicas de 0 a 25 no hay beneficio, y el grupo de pacientes premenopáusicas va a estar oscilando alrededor de ese porcentaje. Hoy prácticamente también esta firma genómica ya está validada, ya está puesta en todas y cada uno de las guías de NCCN, de ASCO. En México prácticamente ya está en nuestras guías nacionales. Ya para ir terminando, quiero llevarnos al impacto que nosotros tenemos en nuestra decisión, el impacto en el mundo real. Pongo esta foto porque son datos de Latinoamérica. Prácticamente registramos en este estudio cómo nos comportábamos en la utilidad. Nosotros en Latinoamérica prácticamente estamos utilizando esta prueba de 0 a 3 ganglios desde hace mucho tiempo. Y este es el escenario de entender alto riesgo y bajo riesgo. Y quiero llamar la atención para ustedes, en la era pre-Taylor-X, más de 31, ¿qué grupo de pacientes eran los verdes? Sin duda eran muy poquito. Y en la era post-Taylor-X, que ya el punto de corte es más de 25, menos de 25, y solamente alrededor del 15%, 17% es una constante. Ese es el grupo de pacientes que realmente se van a beneficiar de quimioterapia. Cuando hicimos estos estudios, este es un estudio de cambio de decisión, es el estudio más importante en todo el mundo, prácticamente del impacto en el cambio de decisión. Entre N0 y N1 redujimos casi un 40% la utilidad de quimioterapia porque sabíamos que era necesario. Cuando lo vimos con N0, solamente la reducción fue del 33%, y con ello solamente una de cada 3. No le dimos quimioterapia en entender mucho mejor todo esto. Pero con ganglios positivos, que insisto, de 1 a 3, una de cada 2. El impacto realmente es impresionante en entender quién se beneficia y quién no se beneficia. ¿Hacia dónde vamos? La historia creo que no se ha terminado de encontrar prácticamente en ningún área de la vida, en ningún área de la medicina, en donde cómo vamos a tomar decisiones con radioterapia, cómo vamos a tomar decisiones ahora, sin duda, para si radiamos o no radiamos mujeres jóvenes. Estos son estudios que están corriendo, estos son estudios en donde la edad es uno de los estudios más importantes para contestar algunas preguntas. Sin duda ya empieza a incorporar estas firmas genómicas, el identificar con un perfil genómico quién se va a beneficiar o no en la adjuvancia para los inhibidores de ciclinas.
Estas son las preguntas que se están contestando ya con estos estudios. Entonces, hoy, el incorporarnos a estas firmas genómicas va a entender que siguen siendo no solo pronósticas, sino predictivas, que tienen un impacto importante en nuestra toma de decisiones, que ya están perfectamente validadas y lo más importante, que existen en el beneficio de la paciente. Hoy, si queremos optimizar, tenemos que seleccionar, tenemos que entender el conocimiento y tenemos que reflexionar cómo lo estamos haciendo. Y las dejo con esta reflexión de Max Planck, prácticamente para decir que todos debemos entender el cambio de paradigma y estar montados en él, lo más importante.